Saludos farmacológicos para todos aquellos potenciales oyentes de el Farmapodcast. Un proyecto de Farmamundi realizado por las alumnas de Comunicación Audiovisual y Farmacia de la Universidad San Jorge. Un podcast de farmacia para todos los públicos. Un podcast desenfadado que pretende informar y divulgar de forma divertida aspectos del mundillo de la farmacia comunitaria. El programa de radio sobre el mundo de la farmacia que no entiende de receta. ¡Aprieta el blister, que despegamos! Y empezamos este Farmapodcast presentando a los compañeros que estamos en estudio, Jimena, Laura y Carmen. Buenas tardes, compañeras. Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Muy bien, ¿sabemos de qué vamos a hablar hoy? Hoy en el podcast hablaremos principalmente sobre la pobreza farmacéutica. Os preguntaréis, ¿qué es la pobreza farmacéutica? Pues es la incapacidad económica de personas vulnerables para costear medicamentos prescritos. Implica una barrera de acceso al tratamiento, a menudo relacionada con el copago. Es un tema un tanto desconocido. Pues sí que es desconocido. Por eso tenemos una entrevistada de lujo. Es una farmacéutica que trabaja en el Banco Farmacéutico, un proyecto que ella misma nos va a contar. Jara, buenas tardes, ¿estás por ahí? Buenas tardes, Rodrigo. Buenas ¿Qué tal tardes, estáis? Jara. Pues estamos bien, esperando a ver si nos cuentas un poco qué es esto de la pobreza farmacéutica y qué es este proyecto, si te quieres presentar, desde dónde estás hablando con nosotros, porque ahora las tecnologías permiten este tipo de comunicaciones. Sí, pues mira, os cuento, bueno, encantada de estar aquí con vosotros. Y nada, pues soy farmacéutica y después de hago una pequeña presentación. Ujú. Después de algunas experiencias como voluntaria y cooperante en países del tercer mundo, pues decidí dar un salto de la industria farmacéutica a este mundo más social, ¿no? Del tercer sector. Y bueno, pues en Banco Farmacéutico justo encontré la perfecta fusión entre esa vocación de ayuda, ¿no?, al prójimo y bueno, pues los fármacos que tanto me gustan. Así que nada, llevo pues casi una década aquí en la asociación, pues como responsable de proyectos en Madrid y Aragón. Por eso yo os hablo desde Madrid, concretamente. Y bueno, pues ahora también coordino un poco el Observatorio de la Pobreza Farmacéutica, que os contaré un poquito más adelante en qué consiste. Wow, 10 años ya. ¿Y te parece que empecemos contando, que nos cuentes qué es el Banco Farmacéutico? Sí, pues Banco Farmacéutico es una entidad que surge en el 2007 en Barcelona para tratar de aliviar pues, estas situaciones que ha comentado la compañera, ¿no?, de pobreza farmacéutica, que aunque pensemos que solo ocurre en otros países, pues también las tenemos en España, ¿no? Ujú. Bueno, empezamos teniendo un tipo de proyectos, pero al final nos hemos ido adaptando a las necesidades que nos hemos ido encontrando. Y bueno, pues una de ellas es este sistema de copago que mencionabais, ¿no?, que se introdujo en el 2012 y entonces, bueno, pues que a nadie se le escapa que tenemos un sistema nacional de salud excelente, pero bueno, que este necesario sistema de copago tiene algunas limitaciones tal y como está definido actualmente, ¿no? Y os cuento un poquito. Este sistema diferencia principalmente entre pensionistas y personas en activo, ¿no?, trabajadores. Trabajadores, eso es. Ujú. Eso sí, basándose en la renta anual para establecer unos porcentajes y unos topes máximos de aportación en la medicación que se consume Sí, porque al mes, no ¿no? todo el mundo paga lo mismo Efectivamente. cuando Por compra ejemplo, sus los pensionistas, medicamentos. Ujú. Sí, perdona. sí, los pensionistas pagan el 10% de su medicación, pero tienen un tope mensual en función de su renta. Los que tienen rentas más bajas, pues pagan 8,23 euros máximo al mes, otros pagan 18 euros, pero los activos o personas trabajadoras no tienen ningún tope mensual y pagan entre un 40% y el 60% del PVP/IVA de los medicamentos, Ya. dependiendo de la renta. ¿El Entonces, PVPI qué es? Perdona. el PVP/IVA, perdona, Ah, es el perdona. precio de venta al público de los medicamentos. El Ah, la presión precio, de la venta al cualquier público. precio de un medicamento de la farmacia, pues, o sea, tiene un precio que es el 100%, pues un trabajador que tenga una renta inferior a 18.000 euros paga 40% y el 60% lo pone el Sistema Nacional de Salud, Ujú. ¿vale? Entonces, pues eso. Luego, el siguiente tramo es de la gente que cobra entre 18.000 y 100.000 pagan el 50
y los que tienen rentas superiores a 100.000 euros pagan el 60%. Pero podéis ver que son tramos que no son muy progresivos, ¿no? De 18.000 a 100.000 hay mucha diferencia Sí, de veo renta. como 3 grandes grupos. Justo. Y entonces, bueno, y estas personas no tienen un tope máximo al mes. Es decir, que como tengas una enfermedad crónica, pues tu aportación puede ser muy elevada, pueden ser 100 euros, 80 euros al mes. Y entonces, ¿qué supone? Pues que hay meses en los que hay personas pues, que tienen que decidir entre comer o medicarse. O ya no solamente comer, sino quizá pues encender la calefacción en invierno, o llevar a un niño, a uno de tus hijos a una excursión escolar, ¿no? Ya, Es ya, decir, ya. que tienes que buscar entre ciertas alternativas pues que te incapacitan a veces para adquirir esa medicación que tan necesaria es, ¿no? Claro, porque entiendo que el sistema público de salud, o sea, creo que es garante de este tipo de medicamentos, ¿no? De tratamientos farmacológicos, que aunque creo que es un sistema de salud del que todos tenemos que estar orgullosos, claro, también tendrá como zonas oscuras, ¿no? Casuísticas a las que el sistema de salud pues no llega. Sí, pues justo es eso. O sea, una de nuestras labores también es intentar investigar pues, en esta pobreza, ¿no? Para que intentar promover estrategias o cambios legislativos que permitan pues, acabar con esta pobreza farmacéutica, que al final son pequeñas grietas en este sistema que es maravilloso, pero que están dejando sobre todo a los colectivos vulnerables pues, más desamparados. ¿Y cómo descubrís estas necesidades? Pues mira, el proyecto Fondo Social de Medicamentos, bueno, que es el que utilizamos sobre todo para pagar la medicación a estas personas que tienen problemas con el copago, lo pusimos en marcha porque vinieron a llamar a nuestra puerta unas trabajadoras sociales de Barcelona, de centros de salud, que nos dijeron, fueron en 2015 y nos dijeron, oye, es que hay personas que les diagnostican los médicos enfermedades crónicas y no están pudiendo acceder a su medicación porque no se lo pueden permitir, ¿no? Porque tienen falta de recursos. Y entonces pusimos en marcha una prueba piloto, empezamos a detectar, pues eso, a través de esa vía, ¿no? De las trabajadoras sociales sanitarias, de los centros de salud públicos, estas personas que quizá tenían estos problemas, y empezamos a hacer una prueba de pagarles esa medicación, esa aportación de copago que ellos no llegaban, ¿no? A pagar. ¿Lo Y hacíais bueno, a pues través de entonces un fondo que teníais vuestro propio? justo, se llama Ajá. Fondo Social de Medicamentos, y entonces nosotros vamos procurando encontrar todo el dinero que podamos con subvenciones públicas, privadas, donaciones, para tener ese dinero e ir pudiendo emplearlo pues, allá donde estamos con este proyecto, que ahora mismo es en Barcelona, perdón, en Cataluña, en Aragón y en Madrid, Ujú. pues poder destinar este dinero al pago de la medicación de estas personas con enfermedades crónicas. Ajá. Y a partir de ahí empezasteis a ver la necesidad de que aquello pues tenía sentido, ¿no? Trabajar en esta dirección. Justo, sí. O sea, vimos, a ver, nuestros proyectos se sustentan sobre tres pilares fundamentales, ¿no? De la asociación. Uno es la investigación, que es para dimensionar esta problemática de la pobreza farmacéutica, determinar sus consecuencias a nivel social y económico. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a trabajar con esta población vimos que no había datos, no había nadie que estuviera investigando sobre esta realidad. Oímos hablar mucho de pobreza energética, de pobreza habitacional, ¿no? Pero de la pobreza farmacéutica apenas había datos. Entonces, bueno, pues tenemos ahí el Observatorio de la Pobreza Farmacéutica que trata un poco de investigar sobre esto. Luego, el segundo pilar es el de dar visibilidad y de sensibilizar a la sociedad, a administraciones públicas, a empresas, pues sobre la existencia de esta realidad, con el objetivo de, ¿qué? De generar un cambio que permita acabar con ella, ¿no? Esto lo hacemos a través de campañas solidarias, de congresos en los que participamos, de eventos que organizamos pues desde Banco Farmacéutico, bueno, a través también de redes sociales, etcétera. Y luego el tercer pilar es el de la atención, ¿no? Pues de estas personas que padecen pobreza farmacéutica mientras se producen estos cambios legislativos que permitieran acabar con ella, ¿no? Ajá. Entonces, en este pilar es donde tenemos el proyecto que os he comentado, el Fondo Social de Medicamentos y bueno, pues más proyectos. Pero este es el fundamental porque, bueno, siempre este proyecto vamos de la mano siempre de la administración pública correspondiente, ¿no?
en Aragón vamos de la mano del Gobierno de Aragón, del Sistema Aragonés de Salud, en Madrid del Servicio Madrileño de Salud, en Cataluña del ICS, y luego, por otra parte, con los colegios oficiales de farmacéuticos, porque la labor del farmacéutico en estos proyectos también es muy importante. Entonces, Claro, claro. pues intentamos tener esas dos patas bien, pues eso, bien firmes para que luego el proyecto se sustente y tengamos una red de farmacias colaboradoras pues muy extensa Ajá. y que nos permita también esa capilaridad, ¿no? Y llegar, ¿no? O sea, de estar no solamente en las capitales de provincia y las grandes ciudades, sino allá donde hay un centro de salud o un servicio social comarcal, porque en el caso de Teruel también tenemos servicios sociales comarcales que están detectando estos casos, y allá donde haya una farmacia, pues que podamos estar atendiendo, ¿no?, a estas personas con dificultades de acceso a su medicación. Jara, nos comentabas de los 3 pilares, hay uno que es la investigación y otro la visibilización. Nosotros hemos intentado salir a la calle para preguntar a la gente qué era esto de la pobreza farmacéutica. Y la verdad es que haciendo esa pequeña labor de investigación por nuestra parte, hemos llegado al segundo punto de una manera natural, que efectivamente es necesaria la sensibilización y la visibilización, porque nos ha costado encontrar gente que viese este problema o no como propio, sino al menos cercano. Si te parece, escuchamos un poco lo que nos han contado en la calle. Buenos días. ¿Mira usted el bolsillo a la hora de adquirir medicamentos? No. No, Pues sí, porque sinceramente decidimos coger lo más barato y normalmente si te ponen dos precios pues vas al que es más bajo. A mí no. Hombre, a lo mejor puedes comparar en algunas farmacias a ver si está más barato en otra o lo que sea. Yo depende. Si es, por ejemplo, algo que voy a ir yo de propio porque necesito y no tengo y no me lo han recetado, pues un ibuprofeno o algo para muscular pues yo creo que más de 10 euros no creo. ¿Se gasta usted mucho dinero en medicamentos? ¿Y cuánto del presupuesto mensual se va en fármacos? Pues creo que no me habré gastado más de 20 euros. 20, 30 euros cada vez que voy a comprar. A ver, yo sinceramente en mi caso no suelo tomar muchos medicamentos. Como mucho yo creo que sería lo común, lo típico, paracetamol, nolotil y poco más. Eso es lo que gasto. Yo poco también. No. Sí, yo nada, es que yo como mucho me tomo ibuprofeno. O sea, si no es algo que te pongas malo y necesites comprar, yo intento no ir a la farmacia. ¿Conoce a gente que no se pueda permitir medicamentos? No, creo que no. No, no me ha tocado. No, la verdad es que no conozco a nadie, pero sí que es cierto que igual algún conocido que tenga algún medicamento que es mucho más caro y me lo había contado, sí, eso sí. Bueno, pues ahí hemos podido escuchar lo que hemos ido preguntando por la calle y claro, al escuchar y bueno, comentar aquí en el equipo estos temas de la pobreza farmacéutica, nos viene una pregunta, ¿cuál es el perfil de la persona que sufre, ¿no?, la pobreza farmacéutica? No sé si nos puedes contar algo. Sí, os cuento. Yo creo que debe ser que casi todos los entrevistados entiendo que nos tienen alguna patología crónica, ¿no? Porque al final, pues es verdad que aquellos que tenemos la suerte de tener buena salud, pues obviamente cuando te pones malo lo que tengas que pagar lo pagas, ¿no? El problema es cuando te viene alguna patología crónica que implica pues un gasto mensual fijo, ¿no? Entonces, mira, os cuento un poquito. Nosotros lo que hemos visto pues en estos... bueno, os voy a contar un poquito los datos de Aragón, que pusimos el proyecto en marcha en 2018. Estamos presentes en Zaragoza y en Teruel. Y bueno, pues os cuento que no hay mucha diferencia entre mujeres y hombres, o sea, más o menos 53% mujeres, 47 hombres, aunque es verdad que si miramos los datos solo de Teruel, en Teruel sí que atendemos a más mujeres, ¿no?, que se aquejan de pobreza farmacéutica, un 60%. Ajá. Pero el perfil mayoritario, el 75% de nuestros beneficiarios tienen entre 40 y 69 años. Es decir, que sí que son estas personas adultas en edad activa, Ya. ¿vale? Que tienen que estar trabajando y que quizá tienen pues salarios precarios y, bueno, pues cargas familiares, ¿no? Cuando- Coincide que el cuando- 64% pues son padres o madres de familia, es decir, tienen al menos un hijo, Uf, siendo el 21% de ellos miembros de familia numerosa. También un 13% pues son de familias monoparentales. vale. Luego,
Sí, el nivel de educación pues suele ser educación básica, al 40%, secundaria al 24%, o personas que no tienen estudios, ¿no? El 19%. Destacar que más de la mitad de los planes que hemos hecho, ¿no? de las personas beneficiarias son personas de origen español, pues seguidos de personas procedentes de América en un 21% De y América de Latina, África. entiendo. Sí, O sea, de sí, Sudamérica o justo, el Centroamérica. 21%, Sí, pero sí. bueno, que la mitad de las personas que atendemos, lejos de lo que mucha gente puede pensar, pues también son personas españolas. Lo único es que es una pobreza muy avergonzante, ¿no? Como Ya, es gente que quizá no está en la calle, no está en situación de sin techo, es una situación que incluso en la farmacia a veces les cuesta reconocer, ¿no? ya, Y entonces ellos mismos dicen, no, de esta no me des, que tengo en casa. Y no es que tengan en casa, es que realmente es la más cara. ya, Pero ya, ya, cuesta ya, ya. mucho reconocerlo, ¿no? Que estás ahí muy justo, Claro, que y en estás un en el... contexto ahí en la oficina de farmacia con más gente, claro, pues ese pequeño presupuestillo que te ahorras, ¿no? Que realmente Es, no te ahorras porque es bueno para tu salud, claro, pero que es ellos que tienen esa consideración, ¿no? De- claro, van a veces espaciando dosis, ¿no? Van alargando y bueno, pues al final todo deriva en un problema de adherencia que puede tener graves implicaciones para su salud, pues empeora su estado de salud, tienen recaídas o nuevas patologías, que al final todo esto viene en más gastos, ¿no? En mayores gastos tanto para el paciente como para el Sistema Nacional de Salud. Entonces es como un círculo vicioso que y nosotros le cuando, llamamos. Círculo vicioso de la pobreza farmacéutica que a veces te obliga a salir del mercado laboral, menos ingresos aún, otra vez. ah, Entonces, sí, 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 es. sí, que no lleva a Y buen luego, término nunca, vamos. no, y luego es importante que el 96% de nuestros beneficiarios tienen esta aportación de copago, el TSI 3 que llamamos, es decir, que les corresponde el 40% de copago. Ya, Tienen que pagar el 40% de, de todos los medicamentos prescritos que estén financiados, ¿no? wow, Entonces, ahí estaréis sacando muchas conclusiones, ¿no? En vuestra investigación. claro, pues eso, vemos un poquito que antes no os he dicho que antes, o sea, el 20% más pobre de la población hoy en día ya no está compuesto como antaño fundamentalmente por pensionistas, sino que son trabajadores en activo con trabajos precarios o cobrando el sueldo pues mínimo, ¿no? Porque no sé si sabéis que en febrero la pensión media se situó en febrero del 2026 en 1.567 euros, mientras que el sueldo más frecuente, el último sueldo más frecuente según la última encuesta del INE del 2023, era 1.100 euros. Es decir, que ha cambiado un poquito las Claro, tornas, ¿no? claro, Ya no claro, son... claro. Y en cambio, este sistema de copago, a quien está protegiendo más es a los pensionistas, que tienen ese tope máximo de 18 euros al mes. Ya. En cambio, estos trabajadores pobres, pues no tienen ese tope, ¿no? Y por eso, pues son los que están pasándolo peor. Es lo que hemos descubierto, ¿no? El Fondo Social o sea, el Observatorio de la Pobreza Farmacéutica. Qué Y interesante. Y cuando lo- nos hablas de enfermedades crónicas, ¿podrías darnos algún ejemplo? sí, pues mira, justo eso sí iba a decir, porque la medicación también analizamos, los farmacéuticos, cada vez que recogen la medicación los beneficiarios del proyecto, introducen la medicación que se llevan. Ujú. Entonces, es verdad que aunque no tenemos datos del diagnóstico, porque no tenemos acceso, ¿no?, al diagnóstico que ha puesto el médico, sí que por el tipo de medicación que se llevan, pues bueno, los grupos mayoritarios son pues, medicación para el sistema nervioso, para el sistema cardiovascular y para el tracto alimentario y metabolismo. Eh, Fundamentalmente se llevan muchos analgésicos, psicolépticos, psiconalépticos, o sea, son todo para patología, o sea, el dolor y las enfermedades mentales parece que sí que están bastante vinculadas a estas situaciones de vulnerabilidad y pobreza farmacéutica. Luego también fármacos para la diabetes, ¿no? Ya. Para pues hipercolesterolemias, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, o sea, son medicamentos que son necesarios, son para patologías importantes, no son cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues de ahí la importancia de que recobren, ¿no? Y recuperen esa adherencia terapéutica a sus medicamentos y, y eso, pues para que tengan una buena salud. Pues nosotros, lejos de querer quitarle, o sea, importancia a este problema tan grave, hemos escrito un poema en, Ujú, que viene un poco inspirados por los amores no correspondidos, Romeo y Julieta, ¿no? Pues entre dos medicamentos que uno está financiado y el otro no. ujú. Entonces, son dos medicamentos que son perfectamente compatibles y cuya unión, cuyo amor
sería alegría para el necesitado. Sin embargo, ahí está el drama y ahí está nuestro poema sobre tramadol y macrogol. ¿Te parece que lo escuchemos? Sí, por favor. Te marchas de mi lado en el estante. Oh tramadol, tú que alivias el dolor, pero que estriñes en algunos casos. Yo, macrogol, que ayudo en los estrechos pasos de los devenires estomacales. Te vas y, si yo pudiera acompañarte, seríamos invencibles. Tú calmarías la pena y yo limpiaría el eco desdeñoso de las entrañas. Aliviaría el sofoco del tránsito intestinal que provocas. Amor, en tu inmenso poder. El pueblo nos quiere juntos y, sin embargo, nuestro amor es del todo imposible. Separados por el precio y por la falta de financiación. Cuánto bien unidos dispondríamos, financiados, caminando hacia el horizonte, sin penas, juntos y felices, sonriendo mientras vamos al baño. ¿Qué te ha parecido el poema, Jara? Me ha encantado, ha sido la verdad es que viene muy al caso porque efectivamente hay alternativas terapéuticas que no están financiadas, ¿no? Y son muy necesarias, Claro. como bien decía el poema. Sí, porque nos has Sí. hablado tú de lo de los tránsitos y del dolor, sobre todo, ¿no? Que son un montón de Sí. medicamentos pues que no alcanza a cubrir el Sistema Nacional de Salud. Sí. ¿Nos podrías contar ahora un poco lo que viene siendo, si hay algún trabajador social escuchando, si hay alguna familia en Aragón, o porque has dicho que el Banco Farmacéutico opera en Cataluña, Aragón y Madrid, ¿verdad? Sí, sí. Si hay alguien que, no sé, que está interesado, por el motivo que sea, tanto como afectado de la pobreza farmacéutica o como responsable de proyectos, ¿cuál es la manera de llegar a contactar con el banco farmacéutico, más allá de buscarlo en Google? ¿Cómo funciona? ¿Cómo ayudáis a la gente? ¿Cómo hacéis esa capilaridad de la que me hablabas? Sí, pues básicamente sería que acudan a los centros de salud que le correspondan, ¿no? A su trabajador social de los centros de salud. Es verdad que no, se me olvida contaros un poco el Fondo Social de Medicamentos, cómo era el circuito, ¿no? Pues al final es un circuito entre los centros de salud, las oficinas de farmacia y los beneficiarios, a través del cual la persona que es dada de alta en el proyecto por el trabajador social, que tiene que evaluar si cumple unos criterios económicos, pues puede dirigirse a cualquiera de las farmacias colaboradoras de Banco Farmacéutico en la que se le dispensa la medicación pues sin coste para que luego sea Banco Farmacéutico quien abone ese precio, ¿no? a la farmacia. Entonces, pues es verdad, por ejemplo, en Madrid estábamos solo en 3 distritos y ahora próximamente, espero que el próximo mes podamos ponerlo en marcha en toda la Comunidad de Madrid. En Aragón nos falta Huesca, estamos ahí en vías de expansión allí, pero Ajá. siempre la vía es la misma, es a través de sus trabajadoras sociales de los centros de De salud los centros públicos. de salud. Ajá. Sí, justo. Y luego, si hay farmacias que están en estas zonas que hemos dicho y se quieren inscribir como colaboradores, pues a través de nuestra web lo pueden hacer. Y luego, pues cualquier persona que nos esté escuchando, simplemente por visibilizar esto en su círculo cercano y un poquito hacer de altavoz, ¿no? de esta realidad que afecta, pues eso, casi a 2,4 millones de personas en España, ya nos están ayudando. Y si alguien quiere hacer algún donativo, pues también bienvenido, porque Bienvenido, al final, claro que sí. sí, porque tenemos que pagar mucha medicación, hay mucha necesidad y realmente, pues eso, cualquier euro que recibimos está dedicado a estas personas, ¿no? A pagar esta medicación. ¿Y cuál es la web donde poder consultar o donde Sí, salga la información pues de mira, contacto? nuestra web es www.bancofarmacéutico.es Ujú. y somos una entidad declarada de utilidad pública con las cuentas auditadas, tenemos el sistema de gestión de calidad ISO 9001-2015 y bueno, pues tenemos un Bizum, ¿no? Que es el 03262, a través del cual también pues, podemos recibir donativos y también se pueden hacer 03262. 03262. Qué bueno, qué simple y qué sencillo. Sí, o también buscándonos por Asociación Banco Farmacéutico, pues también lo encuentran. Muy bien.
Pues bueno, vamos a ir finalizando. Jara, ¿hay algo más que quieras recalcar o que quieras subrayar? Nada, bueno, agradecer la invitación que habéis hecho a Banco Farmacéutico a este espacio y felicitar a Farmabundi y a la Universidad de San Jorge, concretamente pues a los grados de comunicación y de farmacia, pues por este Pharma Podcast, que me parece súper interesante y entretenido y que trata de sensibilizar con mucha gracia a la población sobre el derecho a la salud en el entorno farmacéutico. Pues Así que nada, felicitaciones, Jara, a vosotros gracias. también por esta iniciativa, por este proyecto que ya lleva 10 años de andadura y Sí. que, claro, vais detectando cosas necesidades que van surgiendo y que pueden parecer invisibles a los ojos de la sociedad, ¿no? y del sistema público de salud. Te invitamos a que escuches un sketch que se ha realizado aquí en la USJ sobre la inteligencia artificial en relación con, pues bueno, como los ciudadanos y las personas acuden a la inteligencia artificial a la hora de buscar consejo o ayuda médica. Sí, ¿Te quedas con nosotros? genial, Pues vamos allá. encantada. En un futuro no muy lejano. Buenos días, chat. Me estoy encontrando algo mal hoy. Necesito urgentemente que me digas qué puedo tomarme. Buenos días, Pepe. Siento tanto escuchar estas palabras. Cuéntame qué te sucede y te aconsejaré lo mejor que pueda. Pues verás, Chati, siento un dolor en la zona baja del estómago. No entiendo por qué, si llevo un tiempo haciendo una dieta muy saludable. Entiendo. ¿Quizás te has dado algún golpe? ¿Qué va? Esto es alguna enfermedad, de eso estoy seguro. Necesito tomarme algo ya. ¿Has descansado bien? Sí. ¿Has comido leguminosas? ¿Qué son leguminosas? ¿Has defecado saludablemente? Sí, supongo. ¿Has comido setas shiitake? ¿Eh? ¿Tienes alergia al mentol? No. ¿Te sudan mucho las manos? ¡No! Teniendo en cuenta la información que me estás dando de la zona perjudicada y tu correcto estilo de vida, solo me queda un único diagnóstico. Está claro que te queda poco para que te venga el periodo. Te recomendaría que tomes paracetamol y, si te sigue doliendo, pasa al ibuprofeno. Para más información, consulta con tu farmacéutico. ¿El periodo? ¿Pero qué periodo? Compre tampones y compresas. Fin del periodo de ChatGPT Premium. Si quiere contratar nuestro nuevo ChatGPT Plus Pro, contacte en chatgptpluspro.com. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué es eso del periodo? Bueno, pues hasta aquí nuestro sketch de la inteligencia artificial, todo lo que se nos viene, y recomendamos desde aquí que acudan a profesionales de la sanidad para preguntar todo este tipo de cuestiones sobre la salud de cada uno. Muchas gracias, Jara, por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Pero sobre todo gracias a vosotros, farmaoyentes. Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido durante el programa de hoy. Os esperamos en el próximo podcast para seguir ahondando en la farmacia comunitaria y abordar juntos un tema que es del todo desconocido: las donaciones apropiadas. ¡Hasta el próximo programa!